presentar a nuestra invitada del día de la fecha, le voy a dar la palabra a Juan Carlos, que tiene un anuncio para hacer, un comentario. Un comentario y un anuncio. Los 16 de agosto se cumplen se conmemora la apertura de este lugar como un centro clandestino de detención y tortura. Se van a cumplir 42 años, lo vamos a hacer no el 16, sino el sábado 19 a las 15 horas. La idea es hacer un pequeño acto y salir a marcar algunos lugares del barrio que también tienen temas de la memoria, algunos baldosones, la escuela, 2 o 3 lugares por acá. Bueno, eso es lo primero. Ustedes se preguntarán, siempre hay una pregunta que es así: ¿por qué en lugar de conmemorar cuando se abrió como centro clandestino de detención y tortura, no conmemoramos el día que lo recuperamos, ¿no es cierto? Porque y lo festejamos. Pero bueno, en el movimiento de derechos humanos es así, las fechas, hasta las más duras, se resignifican, y esa es la idea, ¿no? Van a estar detenidos y viene una compañera muy renombrada, que nosotros no damos nombre para que no se llene de gente a escucharla a ella, porque lo principal es el acto, después a cantar y a tocar. Ese es uno de los temas. El otro de los temas es que nos han pedido las organizaciones que si alguno quiere fiscalizar, se están buscando fiscales para uno o para los dos, o para los 2 juntos el otro caso. Así que después me preguntan a mí, le pueden preguntar a Ario también, o a Rita, que seguramente está buscando fiscales para la asamblea, pero se le van a entrar fiscales, porque va a ser una movilización general. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Melina Vázquez, que es socióloga y que se formó con una maestría en investigación y su doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires. También hizo un postdoctorado en investigación en niñez y juventud en Claxo. Co-coordina el grupo de estudios en políticas y juventudes en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y el grupo de trabajo en infancias y juventudes de Claxo. Es además profesora de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, la intención de invitarla a ella es que nos ayude a pensar y conocer sus investigaciones. Además es investigadora del CONICET, acerca de este tema que tantas veces hemos conversado en reuniones previas, esta preocupación que tenemos por estas juventudes que se sienten interpeladas, que apoyan a distintas propuestas de derecha, y bueno, y en particular pensando en la libertad avanza de Milei, ¿no? Entonces, bueno, no sé si pudieron leer, y si no se los recomiendo, el artículo que Melina compartió con nosotros, que salió en la revista Anfibia, y que me parece que es una excelente introducción a estas temáticas. Y bueno, gracias Melina, te dejamos este espacio para... Bueno, y después, como siempre, hacemos las preguntas y demás. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias Guillermina, gracias por la invitación al espacio. Le decía recién a Guillermina que no había tomado conciencia de lo que significaba hablar de estos temas en este escenario, así que también, como cada vez que tenemos un diálogo, una invitación para seguir pensándonos, intercambiar y demás. Así que, bueno, este tema sobre el cual voy a hablar tiene que ver con una línea de investigación que vengo desarrollando desde que empezó un poco la pandemia. Nunca había estudiado derechas hasta ese momento, y también como emergente de lo que empezamos a ver, bueno, digamos, virtualizando nuestras propias tareas en la investigación. Hicimos un trabajo comparado entre 7 países, donde lo que queríamos ver era, bueno, ¿qué pasa cuando no hay presencialidad para pensar la acción colectiva, la protesta, los movimientos sociales, las organizaciones colectivas? ¿Supone no poder hacer uso de las calles una limitación? ¿Habilita en algún otro sentido? ¿Configura otras demandas? ¿Qué agentes emergen de ese proceso? Siempre poniendo la mirada en las juventudes, que es el tema en el que vengo trabajando hace muchos años, aunque, como les decía, nunca hasta ahora vinculado con las derechas, o por lo menos no con estas derechas, ¿no? Y uno de los temas que surgía justamente tenía que ver con eso, ¿no? Con pequeños grupos que empezaban, por ejemplo, una de las preguntas que teníamos era de izquierda a derecha en una escala de 1 a 10, donde se ubicaban, y a diferencia de lo que habíamos detectado en otros momentos, por ejemplo, estudiando a Juventudes del PRO,
donde estaba esta idea de no tenemos ni izquierda ni derecha, o a veces se posicionaban del 5 para la izquierda, ¿no? Con definiciones que no tenían que ver con apropiarse de la categoría derechas. Empezábamos a ver esto como un tema emergente, interesante para pensar la pandemia, y cuando empezamos a investigarlo nos dimos cuenta que esto venía pasando desde hacía más tiempo y era necesario romper un poco los esquemas que a veces dispone el sentido común, y ahí es la apuesta de cualquier investigación, ¿no? Tratar de encontrar alguna explicación adicional, algún elemento adicional. Y en ese sentido, una pregunta que surge, que tiene que ver con pensar las derechas, que por un momento nos parece algo nuevo, novedoso, coyuntural, pero por otro lado la historia de las derechas en América Latina, en Argentina, y lo tiene mucho para escribirse, para pensarse, para investigarse, pero había un componente que a nosotros nos parecía que era bien interesante, que es el uso de las calles, ¿no? Las derechas históricamente han tenido la capacidad de ejercer presión, de hacer lobby, pero no necesariamente de hacer uso de las calles. De hecho, el uso de las calles todavía hoy aparece como un elemento cuestionado por parte de estas derechas, porque justamente no forma parte de los hábitos, de aquello a lo que están acostumbrados, ¿no? Sin embargo, para hacer una genealogía de cómo esas derechas se habían apropiado, habían aprendido a hacer uso de las calles, a movilizarse, y pongo ahí la primera foto, no sé si llega a ver bien los reclamos o la agenda de mano dura de Bloomberg, ¿no? La segunda foto es una foto de Cecilia Pando, ¿no? Con los familiares de genocidas, que también han tenido mucha actividad y visibilidad pública en las calles. El llamado conflicto del campo, el lockout patronal, como un momento también muy decisivo, donde se lleva adelante un corte de la circulación de las calles, tal vez el más largo que podamos acordarnos en los últimos años. Y finalmente, las manifestaciones opositoras, sobre todo a partir del gobierno de Cristina Fernández, ¿no? En ese sentido, era posible pensar otros momentos anteriores donde la idea de hacer uso de las calles, hacer uso de las calles, de disputar los sentidos de circulación, de construir agendas, también involucraba ponerle el cuerpo a la acción colectiva, ¿no? Por ahí la singularidad de estas manifestaciones, como se ve en las fotos, es que eran manifestaciones claramente adultizadas, es decir, no se veían juventudes participando desde la estética, y no es solo un problema de edad, sino también una puesta en escena de las juventudes que sí vamos a encontrar, sobre todo a partir del año, voy a decir ahora, 2018 y 2020-2021. Voy a tomar algunas citas de entrevistados de dos espacios bien diferentes, pero me parece importante reponerlo, y acá esta mención al año 2018, este es un posteo en redes sociales de una de las agrupaciones, tal vez la más plebeya, si se quiere, de estas juventudes de derecha, que se llama Pibes Libertarios, donde muestra a un joven contento, feliz, entusiasta, ¿no? Hasta 2018, cuando empezó a mirar de política Pibes Libertarios, y un joven demacrado, ¿no? Atravesado por la coyuntura política. Es interesante decir que en 2018 no existía la agrupación, ¿no? Es una manera en la cual ellos simbolizan lo que fue el nacimiento de algunas de las agendas que van a tener estas derechas, por ejemplo, Pibes Libertarios, que surge a partir de la pandemia, pero su historia se inscribe un paso atrás, en 2018, no está anunciado acá, pero tiene que ver con los debates parlamentarios sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, pensar 2018 se volvía un dato interesante que también desafiaba la visibilidad o las anteojeras con las cuales habíamos pensado algunos fenómenos, por ejemplo la llamada marea verde, y el peso de las mujeres jóvenes dentro de esas movilizaciones. Si todo parecía, y cuando veíamos el Congreso dividido entre los pañuelos verdes y los celestes, parecía que las ideas de los feminismos, de las disidencias, de los pañuelos verdes, parecían haberse convertido en hegemónicas, y voy a poner esta palabra porque va a ser algo que estas nuevas derechas van a denunciar, la idea de hegemonía. Después empezamos a ver que por lo bajo, con menos visibilidad pública, se empezaron a articular y rearticular experiencias, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Facundo, un militante de una agrupación, él es parte del partido NOS, que se referencia en Gómez Centurión, y él dice: yo siempre fui reacio a las marchas, un chico muy formado, muy joven, que lideró Secundarios por la Vida, es decir, una experiencia que reunía militantes secundarios
visibilidad, digamos, de las redes, de los medios, de la voz pública, que empezaron a reunirse a partir de los debates de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Él dice, yo siempre fui reacio al tema de las marchas, no había información ni en mi familia ni en mi círculo cercano, así que no participé en ninguna hasta la que se organizó unos días antes del debate. Que sí se la mencionaba en la escuela porque fue la marcha que organizó al Obelisco la Asociación Cristiana de Iglesias de la República Argentina de los Evangélicos. Fue mi primera marcha política y me impresionó, en el sentido de que dije, no soy solo yo, son mil más, hay muchísimas personas con esta visión, y ahí fue un poco que también fui asimilando ese concepto que usa Trump en Estados Unidos de la mayoría silenciosa, ¿no? Lo cual es interesante y no deja de marcar algo que también signa un poco estas derechas, que es la confluencia entre, bueno, la inscripción partidaria de este chico, que es un partido que tiene como principal causa la patria, Dios, la familia, las Malvinas, ¿no? Como en esta gesta histórica, patriotera de las derechas, citando a Trump, ¿no? En estas articulaciones que estas nuevas derechas empiezan a mostrar, ¿no? Un carácter fuertemente nacionalista con una transnacionalización de algunas agendas, algunas causas, de algunos conceptos. Más arriba, un referente de Republicanos Unidos, que hoy forma parte de Juntos por el Cambio, que dice, en 2008, él fue uno de los jóvenes que tuvo visibilidad en los cacerolazos. Ponga las siglas para no exponer a nadie, digamos, pero bueno, es una persona muy conocida. Tuvo, visibilidad, y después, a partir de esa visibilidad, durante los cacerolazos contra el gobierno de Cristina Fernández, se lo convocó para, dice él, capitalizar políticamente esa visibilidad pública que él y otros habían tenido, ¿no? Él dice, en 2008 éramos unos parias de la sociedad, era un momento donde ser liberal era mala palabra, donde el mainstream estaba totalmente en otro lado, donde se competía a ver quién era más zurdo o progre, ¿no? Esta idea que van a construir las llamadas nuevas derechas, y quiero apelar al entrecomillado, ahora voy a explicar por qué, respecto de la idea de que el progresismo se convirtió en hegemónico, en dominante, ¿no? No solo a nivel nacional, atado a los ciclos kirchneristas, sino además a nivel internacional. Por ejemplo, en organizaciones, con fundaciones, con buena cantidad de financiamiento. Y esta es una idea que para mí sería bueno poner entre paréntesis en discusión, ¿no? Si sostener políticas públicas, vamos a entrar en eso en un ratito, supone que ciertas visiones del mundo oficializadas en las políticas públicas sean o no hegemónicas. El supuesto de estas nuevas derechas lo es, pero bueno, acá no estamos para conocer este punto de vista, pero también para interrogarlo y preguntarnos por sus efectos de realidad, pero también por ciertas construcciones que, como toda fuerza política, se hacen sobre la realidad como visiones del mundo. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo llegamos a esto, no? Somos jóvenes y de derecha. Este es un posteo que usan los jóvenes republicanos, otro sector que hoy forma parte de Juntos por el Cambio, dentro del llamado sector de los halcones, se referencian en Patricia Bullrich, pero son seguidores de Milei. Y ahí hay un punto interesante. Las fronteras partidarias no explican cómo militan estos jóvenes. Es decir, que hay agendas y sobre todo hay actividades organizadas por los sectores libertarios que convocan inclusive a los que posiblemente no voten por Milei porque tienen otras lealtades partidarias. Estos jóvenes republicanos fueron los que organizaron acciones bien conocidas, como la intervención de la estación Rodolfo Walsh de subte, como las bolsas portuarias, seguramente conozcan alguna o las dos acciones, es decir, que han tenido una llegada intempestiva, digamos, con mucho impacto. Es más, uno de los jóvenes reivindicó este tipo de acciones tomando como referencia los siluetazos, es decir, que hay una idea, una lectura y un conocimiento bastante significativo de experiencias que a priori pensaríamos que desconocen o los que no están formados, y sobre ese punto, y bueno, traje el libro también me voy a referir un ratito a esto, pero si tuvieron la oportunidad de escuchar, de ver o de conocer este libro de Agustín Laje, es un libro que se llama La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Nueva derecha es un concepto que acuñan, por eso yo digo que es algo a tomar entre comillas, no porque desconfía del término, sino porque forma parte de la apuesta política de estas derechas, que es construir una idea de una derecha que es nueva, que hace una suerte de lavada de cara, porque por ejemplo dicen nosotros no somos fascistas, nosotros no somos procesistas, es decir, nosotros somos o aspiramos a ser una derecha democrática, ¿no? Obviamente que esto es una enunciación y por momentos esta enunciación muestra tensiones, complicaciones o seguidores que, aunque ellos digan que no están a favor de la última dictadura militar,
hay gente que sí lo está y tal vez los vota, ¿no? Entonces hay momentos que esas definiciones se vuelven grises, pero lo que quiero decir es que hay productos culturales, como estos libros, que forman parte de una apuesta política. Entonces es interesante retomar estos conceptos como categorías para entender estas visiones, pero es interesante evitar reproducirlas de manera crítica. Cada quien dirá si habla de nuevo derecho o no. Yo prefiero usar el entrecomillado como cada vez que uso una cita nativa, es decir, una cita que refiere a cómo las personas están pensando en las dinámicas políticas. Somos jóvenes y de derecha, me interesa la I, porque pone en discusión dos cuestiones que se articulan, ¿no? Primero, discutir que las juventudes históricamente estuvieron vinculadas con dinámicas de cambio social asociadas, y ahí creo que las sociales tenemos que hacer una autocrítica, asociadas a dinámicas de cambio social con las que simpatizamos, nos gustan, acompañamos, ¿no? Es decir, los jóvenes que luchan por un mundo mejor, los jóvenes idealistas del 68, las juventudes que participan de ciertas dinámicas visibles, colectivas, de acción social colectiva. Esta idea nos viene a confrontar con esto, invita a pensar que también se puede ser joven políticamente, es decir, que la categoría joven también puede ser una categoría política de disputa de representación en la escena pública y partidaria, pero como parte de una derecha, ¿no? Entonces, esta idea de ser joven y de derecha invita a pensar qué de la derecha proponen estas nuevas generaciones, qué apropiaciones, qué producciones circulares hacen, por ejemplo, bolsas corpóreas, pero también, y otras cosas más sobre las cuales me quiero referir, como por ejemplo, una muy amplia cantidad de producciones culturales que hacen sentido para entender uno de los conceptos que acuña el doctrinaje, que es el de una batalla cultural que incluye la batalla electoral, pero no solamente, y es ahí donde, como dicen algunos de los militantes, Milei ya ganó. Digo, más allá de los resultados que pueda tener Milei, de cuántos votos pueda tener, cuántos diputados, cuántos legisladores, si llega o no al balotaje, la idea de que hay un sentido común, una construcción más interpretativa de la realidad, que ya está hecha, ¿verdad? Y tampoco podríamos decir que esto es responsabilidad exclusiva de Milei, sino de una coyuntura más amplia de la cual Milei y otros son interlocutores y portavoces. Y retomo todo esto porque, bueno, la paradoja de, por ejemplo, ir a actos políticos y ver una escena que nos parece familiar en otro tipo de escenas o de actos políticos y partidarios, como ventas de remeras, de pins, libros, ¿no? Con consignas como esta: propiedad privada, vida y libertad. 3 consignas que van a permitir entender muy bien estas juventudes de derecha, que tampoco son un colectivo homogéneo. Hay tensiones, hay disputas, hay quienes dicen nosotros no somos de derecha, nosotros somos liberales, hay quienes dicen nosotros somos progresistas, hay quienes dicen nosotros somos libertarios, pero no somos de derecha, o somos libertarios de derecha. Quiero decir esto porque también, cuando no conocemos de cerca ciertos fenómenos, tendemos a pensarlos de manera general. Está bien, pero es una invitación a pensar cómo estos universos se vuelven mucho más complejos de lo que nos parece. Entonces, ventas de remeras con estas consignas, con la clásica serpiente libertaria. Eso es lo que... ¿Qué quiere decir la serpiente libertaria? Esa representa la bandera libertaria. La bandera que quiere decir, ahí no está puesto, pero está, bueno, ahí no se ve ninguna bandera. Yo le pregunté a ella qué significaba la víbora y no sabía. Significa, el sentido es la bandera libertaria. ¿Y la víbora qué significa? Significa no me pises, ¿no? Con la idea de que si vos me pisás, yo voy a reaccionar como una serpiente cuando me pisás. Viene de Estados Unidos. Eso. Viene de Estados Unidos, y muchos libertarios rechazan la idea de que la condición libertaria sea asociada a movimientos de derecha, porque muchos se inscriben dentro de una tradición anarquista que desligan por completo de esta visión. Por eso me parece interesante esta lectura de los fenómenos a nivel transnacional y también las apropiaciones locales que se hacen de estas consignas, de estas figuras, que muchas veces se vuelven en tatuajes. Entonces, por eso, a ver, quería poner esta foto que la saqué yo en un acto en una de las caminatas en Villa Lugano, ¿no? Donde está recuperado, bueno, el color amarillo, que digamos, no estaría del lado de recuperar el amarillo del PRO, sino más bien las banderas libertarias, con la figura del león, con esa producción que son los billetes de $100 con la cara de Milei, también hay de Marra. Esa es una producción de un diseñador que es un militante de Ituzaingó, que lleva ese gran billete, de hecho hace ilustraciones de pequeños billetes que reparten. De hecho, hoy a la mañana estuve también en Villa Lugano y decían, bueno, si nos llegan a robar en el auto no lo van a perder porque estamos llenos de billetes, los billetes con la cara de Marra
de la campaña electoral, ¿no? Bueno, pibes con los pelos teñidos, ¿no? Una estética que muchas veces, como la habrán visto en el propio Milei, una estética, sobre todo, no cuando va a los pisos de los canales, pero sí cuando va a los actos políticos, que va con esa estética rockera, de las camperas de cuero, las bengalas, es decir, una estética cultural que tiene que ver con las juventudes, lo cual nos permite pensar cómo esas derechas también construyen culturas juveniles que trascienden por mucho los fenómenos electorales. Construyen identificaciones, marcas en el cuerpo, tatuajes, consignas. Bueno, la bandera argentina también, sin duda. Ir a un acto político, bueno, me pasó en el cierre de campaña del 2021, en Parque Lezama, que fue un acto que combinó gorritas que decían Let's make Argentina great again, la consigna que tiene que ver con Estados Unidos, pero repensada como Argentina, que recupera una consigna histórica de las derechas, que es el decadentismo, ¿no? La Argentina fue el gran país, el granero del mundo, la Argentina viene en una decadencia permanente y sistemática, que además le impugnan o le atribuye, al populismo, ¿no? Esta es como una configuración bastante clásica. Bueno, hagamos Argentina grande de nuevo, un DJ pasando música electrónica, una banda tocando música clásica, las banderas de Malvinas sostenidas por el partido NOS, mucha venta de libros liberales libertarios, los libros de Milei, los libros de Laje, editoriales libertarias que van a publicar todo esto, jóvenes comprando esos libros, pymes a favor, después les voy a mostrar, de la dolarización. En ese tiempo todavía no estaban, están mucho más ahora. Bueno, bengalas de colores, la renga sonando musicalmente en términos generacionales un poco desfasado, ¿no? Pensando y activando toda esa memoria sobre lo que fue los 90, la crisis de los 90 y el 2001. Es decir, que hacer una etnografía en un evento político lleva a 1000 lugares al mismo tiempo y es realmente complejo. Pero lo que quiero mencionar es que hay algo de la juventud que se resuelve también en esas producciones y mediaciones culturales, ¿no? Y sobre esto, bueno, esto es justamente Parque Lezama, ¿no? Muchas parejas que fueron. La composición en general de los actos políticos es de jóvenes de edad, varones predominantemente. Justo acá está esa foto desde al principio cuando se empezaba a juntar gente para el acto, pero realmente hay una composición, creo que hay una foto después, muy masculinizada y muy juvenilizada de los seguidores y de los militantes, que ahora empiezan a entrar en tensión por el armado de las listas electorales. Como tienen que respetar la paridad, buscan que haya también mujeres. Por ejemplo, hoy en la reunión que estuve, estaban los candidatos a comuneros de la Libertad Avanza y me impresionó la cantidad de mujeres que había visto, porque cuando hago trabajo de campo suelo ser la única mujer. Entonces, bueno, también la organización partidaria de la fuerza política explica que haya transformaciones en el perfil, aunque esto no se ve ni en los actos, ni tampoco entre algunos de los influencers. Por ejemplo, hay un joven que se llama Tipito Enojado, que es santafesino, que es uno de los que, o sea, entre los influencers hacen como una división del trabajo militante en función de agendas, ¿no? Unos abarcan más la cuestión económica, otros abarcan más las cuestiones de géneros. En ese sentido, Tipito Enojado me decía, me compartió las estadísticas de seguidores en los distintos países y era abrumadora la cantidad de seguidores varones, de más del 90%, ¿no? Entonces él se reía de sí mismo, bueno, jugando con esta idea de que las mujeres no se sentían interpeladas por esas, sobre todo por él, que es un chico que, bueno, justamente trabaja y pone en discusión las agendas de género. Bueno, entonces, ¿por qué son las nuevas derechas y por qué usar comillas como propuesta personal? Y voy a leer unos fragmentos que expresan un poco ese nosotros, y lo digo no como un nosotros descriptivo, no estoy haciendo una lista de las personas que integran estas nuevas derechas, sino como este concepto, como apuesta política, supone definir quiénes somos o quiénes podríamos ser nosotros los que integramos o formamos parte de esa batalla mundial, ¿no? Dice Agustín Laje, varones cansados de la demonización de su sexo. ¿Se acordarán de la frase de Javier Milei diciendo yo no tengo la culpa de tener pene, ¿no? Mujeres cansadas de la victimización ideológica a cambio de privilegios legales, le hace cupos para las listas electorales, por ejemplo, ¿no? O cupo laboral trans, digo, la idea de los cupos es algo muy discutido dentro de estas nuevas derechas.
homosexuales cansados de que el orgullo se reduzca a lo que hacen en sus camas, blancos a los que se les dice que su raza está maldita y negros que se oponen a la automarginación, nacionales que ven cómo la inmigración perjudica sus trabajos, inmigrantes legales que no tienen por qué aceptar que otros lleguen sin los requerimientos que ellos sí tuvieron que cumplir para emigrar, ¿no? Esta formulación es una formulación un poco abstracta y no interpela de igual manera los universos sociales que yo sí estoy viendo en el contexto, ni siquiera me atrevería a decir de Argentina, sino más bien de AMBA, que es una ciudad de un trabajo de campo, y centralmente en la ciudad de Buenos Aires. Digo esto porque la agenda de los inmigrantes no está en el corazón como sí lo está en otros contextos, y Agustín Laje es un influencer de proyección internacional. De hecho, bueno, él es cordobés, estudió en la Universidad Católica de Córdoba, pero viaja por toda América Latina ofreciendo seminarios, cursos y sobre todo asesorando debates legislativos sobre temas de aborto. En ese sentido, bueno, expresa una configuración un poco más general donde algunos temas hacen más sentido que otros, ¿no? Por eso pongo la idea de que es una fórmula general con adaptaciones locales, entonces ese nosotros representa una definición de una ciudadanía legítima, de un pueblo legítimo, con exclusiones, ¿no? Podríamos agregar acá los planeros, ¿no? Nosotros respetamos, o sea, aceptamos a los blancos que se les dice que su raza está herida y a los negros que se oponen a la automarginación. Bueno, nosotros aceptamos a los sectores populares, pero no aceptamos ni piqueteros ni planeros, ¿no? Que es una negociación muy presente. De hecho, si miran la campaña de Marra, la consigna, hoy justo saqué la foto y no lo puedo incluir acá todavía, es, a ver, yo te lo voy a decir. Cárcel a los piquetes. No, dice Ramiro Barras, jefe de gobierno, basta de piquetes. ¿Cómo? Basta de piquetes. Basta de piquetes. Bueno, hay una enunciación en contra, no de los sectores populares per se, de hecho hay, y eso es a donde yo quiero llegar hoy, a mostrar el componente plebeyo que estas nuevas derechas también movilizan y construyen, pero sí hay un límite a esa ciudadanía legítima que es quien percibe un plan o quien hace piquetes en las calles, ¿no? Esos dos universos representan como por eso digo que es interesante a esta formulación general, que por ahí no sé qué impresión les causa, pero bueno, pone en palabras algo que podríamos suponer que deja muy claramente explícito, y esta idea de que hay adaptaciones locales para entender cómo estas ideas circulan, son apropiadas, ejecutadas. Hay algo que es muy interesante, que es el circuito, y esto lo está estudiando un colega que se llama Ezequiel Saferstein, que es el peso que tiene la producción de libros, la producción editorial dentro de los llamados más derechas. Milei tiene un libro, Agustín Laje tiene un libro, Nicolás Márquez, tal vez lo conozcan porque él trabaja temas de memoria reciente, o sea, él habla sobre los 70, a ver, no sé, como de los más conocidos a nivel local, todos referentes, y la importancia que dan, por ejemplo, la presentación de la Feria del Libro. Habrán visto que, bueno, Javier Milei salió a reivindicar, bueno, llenamos la sala más grande de la Feria del Libro, ¿no? Es decir, que hay en torno a los libros una cuestión, una agenda importante que tiene que ver con consumirlos, con hacer largas filas para que el autor firme, con la idea de leer libros que tienen, o sea, este libro yo lo leí completo y tiene una densidad de teoría social importante, con derivas raras, ¿no? Con derivas raras, porque, por ejemplo, revisita el pensamiento de Laclau, de Mouffe. Hay autores muy cercanos socialmente a nosotros y a nosotras dentro de las ciencias sociales que son leídos. Digo, Foucault, por ejemplo, es nombrado en una de las películas que voy a pasar un fragmentito más adelante. Es decir, que están informados en las lecturas de las ciencias sociales, se apropian y construyen sus propios conceptos en un espejo que no sé si refleja o refracta, pero hay un interés por formarse, y hay una idea de que hay que ser una derecha culta, ¿no? Con una idea de que en otro tiempo también esa derecha fue ilustrada. A mí me cuesta creer, y yo siempre le pregunto a Ezequiel, qué nivel de lectura hay de esos libros o cómo se apropian de esas lecturas, porque algunas, insisto, son muy complejas, algunos libros tienen tecnicismos de economía, este libro tiene mucha densidad en términos, digamos, de teoría social, o sea, revisita a San Simón, Comte, no sé, autores que se leen en teoría social, por lo menos en mi carrera, al principio de teoría social. Bueno, voy a pasar, ahora voy a hacer un desliz para
logro que esto se active. Antes de estudiar estas juventudes, durante varios años yo me dediqué a estudiar las juventudes vinculadas con el kirchnerismo, ¿no? Y voy a proponer una hipótesis de lectura a la luz de esto que es uno de los spots de Cristina Fernández 2011, donde, se acordarán, ella reconstruyó la consigna La Fuerza de, que vino a colación de los funerales de Néstor, cuando se murió Néstor, que estaba esta idea de Fuerza Cristina, gracias Néstor, ¿no? Esto dio nombre a la campaña electoral y se utilizó la idea de la Fuerza de para objetivar, destacar los principales méritos, digamos, del kirchnerismo en el poder, avalando la idea de que Cristina tenía que ser reelecta, ¿no? Entonces la fuerza de la memoria, la fuerza de la igualdad, la fuerza de las juventudes y la fuerza de la militancia. O sea, hubo 3 spots que retrataron la cuestión de la militancia juvenil y tal vez por primera vez, o por lo menos tan claramente, aparecen las banderas y el nombre de la cámpora, digamos. Funciona un poco como una instancia de legitimación de la cámpora como la principal agrupación juvenil oficialista, ¿no? Entonces, no sé si se lo guardarán, pero vamos con igual el spot. Nosotros no hacemos política triste, somos alegres, motivadores, creemos que las cosas que llevamos adelante y obviamente y somos la vivencia misma de nuestra sociedad. Esa es la cultura nacional y popular nacida del peronismo, nacida en la militancia, nacida en las calles. ¡Qué maravilla, digo yo! En todas partes, o en muchísimas partes del mundo y en la historia misma, se advierte que muchas veces la juventud, cuando participa en esos procesos históricos, nuestros jóvenes del 25 de mayo, nuestros jóvenes del 9 de julio, se incorporaban contra el poder establecido para poder cambiar las cosas. Acá tenemos la suerte que tenemos millones y millones de jóvenes, miles y miles de jóvenes que se incorporan para apoyar políticas que el propio Estado impulsa. Al contrario, no vienen con las manos cargadas de piedras, sino con la cabeza llena de sueños y de ilusiones por lo que están viviendo. Díganme si no es maravilloso. Igual empieza con muy bajo. También podemos dedicar 2 horas a analizar. De hecho, yo escribí un artículo sobre este spot en particular, pero algo que me interesaba destacar tiene que ver con esta idea de jóvenes, los jóvenes del 9 de julio, ¿no? Una idea de una generación construida con un relato también sobre qué es la nación, pero una juventud que es alegre, que milita, que toca el bombo, pero también baila, que está contenta y que no viene, como dice Cristina, con las manos cargadas de piedras, sino que milita políticas de Estado.
durante el ciclo kirchnerista esto significó una pregunta respecto a, bueno, ¿cómo se piensa una militancia que no milita contra el Estado, como muchos de los propios activistas y militantes habían militado en los 90, sino que milita políticas de Estado, ¿no? Bueno, esto trajo muchos debates, empezó también y dio lugar a discursos acusatorios sobre, bueno, ¿qué es genuino la militancia? Hablábamos antes de la militancia remunerada, ¿qué implica esto? ¿Qué implica ser funcionario? Pero más allá de las posiciones morales que se puedan tomar sobre ese debate, que me interesa como debate, no inscribirme en alguna de esas posiciones, sí una idea de que se propone una articulación entre ser militante y ser funcionario. De hecho, los propios Néstor y Cristina se posicionan como parte de esa generación diezmada y hablan de los relevos. De hecho, la que no fue candidatura de Guado surgió con esa idea de, bueno, los hijos de la generación diezmada, ¿no? Y el lenguaje generacional como un lenguaje muy fuerte para entender esta idea de militancia. Bueno, lo que yo quería mencionar es la juventud. Si durante el primer periodo de kirchnerismo con Néstor Kirchner hubo, me parece que el elemento más significativo para pensarlo fue la transversalidad, convocar a los movimientos sociales que habían tenido protagonismo en el 2001, a los signos de respuesta, digamos, a la crisis en su anterior, la crisis de los 90, lo voy a llamar a grandes rasgos, integrar a los movimientos piqueteros, sumarlos a la gestión en áreas donde ese saber de las calles, de la gestión de cooperativas, etcétera, funcionaba para también pensar cómo gestionar el propio Estado. En el caso de Cristina se ve un desplazamiento de una gestión en la construcción de una organización propiamente oficialista que no tiene que ver directamente con esa militancia, sino que tiene que ver con jóvenes, muy jóvenes de edad, ¿no?, que van a reconocerse dentro de esta agrupación que nace como otra cuando el gobierno ya está en la gestión, ¿no?, y que propone interesantes desafíos que sin embargo no son exclusivos del kirchnerismo, porque algo que nosotros hicimos cuando se acusaba la cámpora, ¿no?, de esto de, bueno, están por el cargo, todas estas discusiones acusatorias hacia las juventudes vinculadas con el kirchnerismo, hicimos un trabajo donde comparamos a la juventud socialista en Santa Fe y a la juventud del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Y notábamos que muchos de los dilemas que surgían respecto de ser militantes y estar en la gestión eran transversales, que no tenían que ver con ser kirchnerista, del PRO o de la fuerza política que fuera, sino con la compleja situación que supone ser militante y a la vez ser gestión, ¿no? En ese sentido, bueno, sin duda por la posibilidad de la cámpora y por el hecho de tratarse de un gobierno nacional, las acusaciones se dirigieron mucho más claramente, pero por ejemplo, un dato interesante que surgía de ese estudio comparado era que entre las juventudes, sobre todo las del PRO, la expectativa de tener un cargo en la gestión era mayor que la expectativa de tener un reconocimiento o un crecimiento al interior del propio partido, ¿no? O sea, la proyección sobre el Estado era mayor en cuanto a las expectativas militantes que las expectativas de reconocimiento dentro del propio espacio político. Esta película se estrenó durante la pandemia. Habrán visto que hace poco se estrenó otra película. O sea, hay un militante, Orría se llama, que se reconoce como militante liberal libertario, que forma parte de La Libertad Avanza, y él encarna dos proyectos audiovisuales. Uno es un cortometraje, otro es un largometraje. El primero se llama Pandenomics, que es donde voy a proponer que veamos un pedacito, y el segundo se estrenó hace poco por acá en Floresta, en el teatro, ahora no me voy a acordar el nombre, donde se reconstruye lo que fue la epopeya, la gesta heroica de las elecciones del 2021 para La Libertad Avanza. Es interesante porque también se define una idea de qué es ser joven militante, ¿no?, generando artefactos culturales como libros, como películas, como remeras, como pins, como consignas que dan sentido a una experiencia cultural que trasciende el fenómeno político en el sentido partidario o electoral estrictamente. Y en esta película, digamos, tiene distintas partes. La tercera parte se llama La Batalla Cultural, y se lo ve a Javier Milei haciendo una invitación, un llamado, la construcción de un legado, una misión para estas juventudes. Quería compartir con ustedes esto. Libertarios, estamos frente a un momento histórico. Después de 100 años de decadencia socialista, de ser víctimas de zurdos empobrecedores,
los individuos comenzaron a despertar. Es nuestra misión contarles que el camino es el camino de la libertad. Recordemos que aquellos países que son libres, el PBI per cápita es 8 veces más grande que los países reprimidos. Además, el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su equivalente en el país reprimido y además están mejor que el 90% de la población. Tenemos 25 veces menos de pobres estándar y 50 veces menos de pobres extremos. Recuerden que somos superiores en el plano de la moral, ya que el socialismo se basa en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo y en el asesinato, mientras que nosotros nos basamos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Recuerden lo que era la Unión Soviética, lo que eran sus edificios, cuadrados, oscuros, sin ventanas, con la basura de Cuba, que parece un queso gruyere. Comparen contra la maravilla que es Nueva York. Por lo tanto, la victoria será nuestra. Avancemos sin miedo. ¡Viva la libertad, carajo! Parece Hitler, pero gritan mira. No. ¿Pero eso es un acto o es una película? Es una película. Es una película. No, está guionado. Claro. De una buena vez. Dice, el Banco Central está haciendo otra vez de las suyas. ¡Destrucción! 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 ¡Basta inflación! Miren en que se convierte la masa con la que está construyendo el banco. Bueno, ahí termina. Ese es el auto con el que él, que se parece como al auto de Batman, un batimóvil, con el que él llega efectivamente a los actos políticos. Por eso hay muchas cosas, como decía ya la compañera, esto está guionado, hay muchas cosas que tienen que ver con la manera en que hacen los actos políticos. De hecho, la gente que se ve ahí, esos jóvenes, son militantes, o sea, el fundador de Pibes Libertarios, por ejemplo, el referente de la juventud del Partido Libertario, es decir, son jóvenes realmente militantes, ¿no? Y hay mucho de esa puesta en escena, que es una puesta en escena de los actos políticos que se ven, digo, Viva la Libertad, carajo, genera esa euforia, por ejemplo, el Teatro de la Vuelta, cuando él estuvo, digo, genera algo parecido a las consignas, ahora y siempre, digo, salvando las distancias en el sentido de lo que se enuncia, genera un diálogo, genera un vínculo, genera una identificación, ¿no? Bueno, muchas cosas también, podríamos estar 2 horas discutiendo la película entera ni se imaginan, pero quería retomar algunas cuestiones, ¿no? Veíamos antes esta idea de la juventud como una categoría potente en términos militantes con el kirchnerismo, como el sujeto, ¿no?, político del kirchnerismo en la etapa del gobierno de Cristina. De alguna manera acá también se enuncia una juventud y se hace un llamado, digo, es misional casi el mensaje, por momentos parece un referente político y por momentos parece un sacerdote, ¿no? Hay algo de esa puesta en escena muy evangelista, totalmente, pero hay una estética, la chica que entra es una militante, de hecho es candidata a diputada, que es cosplayer, digo, hay algo de esas culturas juveniles que tienen que ver con el uso de esos disfraces, que
parece como un artificio, digamos, del guión de la película, pero hace sentido a esa militancia. O sea, si no conoces la militancia, parece mentira, pero esto se ve, digo, esa chica la pueden buscar, Lilia Lemoine se llama, seguramente la han visto. De hecho hizo una intervención contra Ofelia Fernández que se hizo bastante conocida en las redes. Supuestamente es la que la asesora estéticamente, también habla de la superioridad estética de las nuevas derechas, ¿no? Pero el llamado a esas juventudes, tenemos una misión, acompañar este proceso de la libertad, y esta masa que rompe, que destruye, ¿no? A diferencia de esas piedras que no tenían en las manos los jóvenes sobre las cuales hablaba Cristina. No estoy diciendo que unos rompen y otros no, lo que estoy diciendo es que son dos enunciaciones que construyen en la cuestión juvenil una agenda, un sujeto y una expectativa, ¿no? La fuerza de la juventud será la generación, los hijos de la generación diezmada que podrán relevarnos, ¿no? Acá también hay un mensaje entre evangélico religioso, político, pedagógico, un discurso político que esto también se ve mucho en los actos donde Milei habla con esa euforia, con consignas que generan emoción colectiva y mete el PBI y porcentajes de pobres, es decir, el lenguaje económico puesto en función de un lenguaje también político, y sobre eso me voy a referir en un ratito también a otras cuestiones. A ver si te volver a ver. Ahora el desafío es volver a te he chupado, sí. Ahí se ve. No, espera, quedó chiquito. Sí. Ahí lo tenés maximizado. Ahí está. Ahí va. ¿Se ve? No. Ay, a ver si lo pongo en presentación. En uno. Presentación. Y configura. Bueno, a ver, presentar. Ahí va. Ahí está. Bueno. Y otra cosa, que esto ya es como que parece mentira, la campaña que vieron que Patricia Bullrich empezó a hablar de la fuerza D, y hubo un spot de Florencia Ravelo, que es una de las referentes de Jóvenes Republicanos Unidos, uno de los partidos que forma la Alianza de Juntos por el Cambio, que sacó un spot, la verdad que no es muy interesante el spot, por eso no lo traigo acá, pero que se llama La Fuerza de los Jóvenes. Digo, hay algo ahí en la asociación tan productiva en términos políticos de las juventudes del kirchnerismo que de alguna manera pareciera estar poniéndose en juego en una disputa con la idea de la fuerza B, sobre todo la fuerza de los jóvenes, de las juventudes, y las distintas enunciaciones, porque claramente hay un esfuerzo por nombrar el masculino, ¿no? El jefe, que es la hermana de Javier Milei, hay un esfuerzo por no hacer uso del lenguaje inclusivo, y digo, algunas manifestaciones de las juventudes se llaman Les Jóvenes, por ejemplo, ¿no? Digo, es una agenda que está mucho más tematizada. Entonces, este llamado a la juventud con este líder que tiene aparte a los referentes, la bandera libertaria, tiene al Berbi, no sé si llegaron a ver las imágenes, bueno, algunos economistas con los que estos libertarios hablan y que también forman parte de esas redes que hacen en los actos políticos. Por eso los artefactos culturales, películas, canciones, estéticas juveniles, y la movilización de esta consigna de corderos y leones, que él hace, digamos, muy potente. De hecho, también genera efectos colectivos muy significativos. Cuando él entró en el cierre de la campaña de 2021, estaba como la vanguardia de los jóvenes libertarios que lo acompañaban, estaba el anfiteatro en Parque Lezama, lleno de gente. Él, en lugar de entrar por el escenario, que es donde entraban los otros oradores, candidatos a legisladores y diputados, entró por atrás, acompañado como en una escena que emulaba un pogo, ¿no? Esa escena de ir pasando a alguien, el rock star que se tira al público y lo van pasando, pero en lugar del escenario al público, de atrás para adelante, ¿no? Y esta idea de los corderos y los leones, que él moviliza todo el tiempo, de vengo a despertar leones, o sea, ese líder no quiere movilizar corderos obedientes, y esa imagen de los corderos obedientes la utiliza de manera directa para referir a la cámpora, o a la cuidadanía, decían en la pandemia. La cuidadanía, ¿se acuerdan? Que era una consigna que se utilizó para la idea de los cuidados para los jóvenes, después de una visión muy acusatoria hacia las juventudes como aquellas que digamos, promovían los contagios, sobre todo ese primer verano que hubo fiestas y demás. La cuidadanía inútil, decía Álvaro Sicarelli, para llamar a esos corderitos obedientes que son los militantes juveniles kirchneristas o del progresismo en general, ¿no? Entonces, estos leones, ¿no?
estos leones, que son, el último libro de Laje se llama La generación idiota, salió este año. Este se lo dedicó a los que resisten, esta es la dedicatoria que hace, perdón, a los que están resistiendo. El último libro, que habla de las juventudes, precisamente se llama A los jóvenes que no pudieron idiotizar, ¿no? De alguna manera simboliza esa juventud, el león que despierta, que busca alcanzar esta idea de libertad, y la idea de la batalla cultural y la batalla política, con esta consigna que yo mencionaba, Milei ya la ¿no? La idea de que la batalla cultural trasciende por mucho la disputa electoral, y esta idea de que el avance en materia de discusión de conceptos, de sentido común, de construcción, que pretende ser hegemónica, como algo que también está en juego, y va a ser o no la perdurabilidad de estas ideas independientemente de la coyuntura electoral, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿cómo pensar estas derechas, nuevas derechas entre comillas, ¿no? No es una mera actualización del pasado, sin duda hay elementos novedosos, pero tampoco nos alcanzaría o no me sentiría del todo cómoda con decir que se trata lisa y llanamente de una nueva derecha, porque como voy a decir ahora, hay agendas que reactualizan en términos ya conocidos, hay parecidos de familia con esas agendas, y también estas distintas definiciones que fui construyendo a partir de los testimonios de los militantes, ¿no? Los que se llaman derechas a secas, ¿no? Como oposición al populismo, progresismo, a la izquierda, la derecha popular, y sobre eso me voy a centrar en un ratito. Milei expresa la bronca del laburante, la gente de a pie, la gente que no llega a fin de mes, ¿no? Esa interlocución con los sectores populares, de alguna manera, que esta derecha popular quiere convocar. La centro-derecha liberal, ¿no? Y estas distinciones con la derecha fascista, quienes se dicen a sí mismos conservadores del libre mercado o quienes se reconocen a sí mismas, por ejemplo, Pibes Libertarios tuvo como emergente una agrupación que se llama Pibas Libertarias, que están en contra de lo que ellos llaman el feminismo radical y adhieren a una idea del feminismo liberal. Traigo esto a colación, son enunciaciones que encuentran repeticiones o enunciaciones aisladas, pero que muestran la complejidad que supone llamarse como parte o reconocerse como parte de este campo de las derechas, ¿no? Y acá, entre la batalla cultural y la batalla política, todas las cosas que suceden. Este es el acto de cierre de campaña 2021. O sea, él entró por acá atrás. Las bengalas, la estética, las banderas, la música de la renga, la música de la versión de grabar, ¿no? Digamos, hay toda una puesta en escena cultural que, de hecho, si yo no dijera que esto es un acto político, posiblemente creerían que es un concierto, ¿no? De rock. Este es el sector VIP de este acto, donde este Instituto Enojado, el que les contaba que había entrevistado, él usa esta máscara, que tiene algunas palabras, por ejemplo, dictador con K, dentro de esa máscara, y la paradoja de que el sector VIP no está compuesto por políticos o candidatos, sino por influencers, ¿no? Entonces las largas filas que se formaban por parte de jóvenes que iban a que los influencers les filmaran algo o se sacaran una foto que a la vez subían a las redes, ¿no? Entonces, pensando la disputa entre la batalla cultural y la batalla política, como veíamos antes de las calles, estas derechas que aprenden a protestar en las calles, de las redes, de los espacios educativos, sobre eso me voy a referir ahora, los partidos políticos y todos estos, o las ferias del libro, ¿sí? Todos estos espacios donde se busca dar, además de la batalla política, la batalla cultural. Esta foto es la que mencionaba antes, ¿no? Un seguidor con toda una estética juvenil y musical, ¿no? Manifestando su propia remera, se pone la máscara que usa el influencer en el acto político presencial, se saca la foto y la suben a las redes, ¿no? Como que eso también expresa un poco la retroalimentación entre esas dinámicas. Y esta agrupación Avancemos, que surgió en la UBA, dice, nace una nueva agrupación de estudiantes de la UBA por una alternativa de cambio real contra la casta universitaria, o sea, adaptaciones locales. Este chico es un estudiante de ciencia política. ¿Y dónde quieren dar la batalla cultural? En la UBA y en los hospitales. Obviamente, filosofía y letras y de sociales, ¿no? Digamos, medicina, como que derecho, bueno. O sea, los lugares donde ellos ven que el progresismo se desarrolla más claramente, ¿no? Y las agendas que van a tener contra el llamado adoctrinamiento, sobre todo en materia como agenda LGBT, porque evitan decir IQ+, es decir, evitan reproducir los términos en los cuales los propios espacios se piensan a sí mismos, feminismos, disidencias y pasado reciente.
Voy a repasar un poco rápidamente porque quiero llegar al punto de la cuestión de las derechas populares, que es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, primero, esta idea de disputar los ámbitos educativos, tener agendas propias, que, de nuevo, son meras actualizaciones. Bueno, la discusión que, por ejemplo, tenía la UPAU, una organización estudiantil que fue, supongo que la conocerán, muy importante en los años 80, que también jugaba con esta idea de una derecha democrática que buscaba distinguirse de las agrupaciones independientes, las llamadas agrupaciones independientes dentro de la universidad, y no solamente la UBA, digo, fue una agrupación de la que además proviene uno de los influencers, o sea, para los jóvenes influencers, pero es dirigente de UPAU, Carlos Maslatón, que a Milei y a Maslatón los conocen como influencers económicos, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen comunismo, cuando ellos dicen montoneros, los jóvenes leen kirchneristas, y los pares generacionales leen los 70. También hay una comunicación que se apropia generacionalmente distinto, ¿no? Bueno, por ejemplo, el eficientismo, ¿no? Que era un lenguaje que también utilizaban los militantes de UPAU, la discusión de los vouchers educativos, que es lo que está poniendo en la agenda Milei, y los clásicos debates de la derecha, gratuidad, ingreso, ¿no? Que restricto a la universidad pública, ¿no? Las hipótesis sobre el adoctrinamiento político, bueno, por ejemplo, acá hubo una campaña donde, a partir de historias, pedían que compartieran escenas donde habían vivido adoctrinamiento dentro de los espacios educativos, secundarios, universitarios, y tomé algunas representativas, ¿no? Por ejemplo, adoctrinamiento con el aborto, es la Escuela de Artes del UNA que posteó un pañuelazo con los sellos institucionales, entonces ellos dicen que eso es adoctrinamiento. En la escuela secundaria, Julio Cortázar, una prototípica escuela progresista, si faltás a clases por ir a una marcha feminista, te ponen presente. Trabajo práctico de sexto año de mi hermana, le hicieron hablar del neoliberalismo de los 90 y cómo, papá. Esto también es interesante, la idea de volver a pensar el menemismo, que es algo sobre lo cual también voy a hablar un ratito, y los murales de Santiago Maldonado, con los cuales tienen como una particular devoción, donde, bueno, ahora voy a mostrar una foto de un militante jóvenes republicanos que buscan disputar la idea de que deba construirse la agenda de Santiago Maldonado como una agenda significativa dentro de los reclamos de una democracia. Y algo que sí quiero decir, que es una paradoja, es que esta generación vivió y ejerce y disputa un lugar en relación con la ampliación de derechos políticos. O sea, ejercen el voto joven y reivindican el voto joven, son hijos de esas transformaciones, son hijos de la ley de centros estudiantes, son hijos de políticas públicas participativas que entre 2010 y 2015 el 25% de las políticas para jóvenes tenía como objetivo promover la participación. Es decir, son un poco hijos del kirchnerismo desde ese punto de vista, ¿no? Otros programas como los modelos ONU, que no son nacionales y internacionales, como Parlamento Juvenil del Mercosur, pero lo que quiero decir es que a estos jóvenes se les enseñó a participar, ¿no? Aprendieron a participar producto de algo que se llaman derechos políticos, sobre los cuales después también tienen posiciones bastante controvertidas, ¿no? Acá otra manifestación de la batalla cultural, este es el posteo que puso este joven, que es Ulises Chaparro, referente de jóvenes republicanos, dando la batalla cultural en la cara del kirchnerismo. Más jóvenes sin miedo a decir que son de derecha, es menos kirchnerismo y más futuro para nuestro país. Lo que hizo este joven fue a dar una charla. Estuve defendiendo el capitalismo de la derecha en territorio enemigo, las facultades sociales de la UBA. Entonces va y se pone al lado de la mesita de la cámpora y en el mural de Santiago Maldonado, ¿no? Sigamos con la batalla cultural. Tiene un cartel, ¿no? El cartel, este es el certificado de participación de Ulises Chaparro. Claro, la actividad, o sea, disputando el territorio enemigo. Fuimos, cerramos una actividad dentro del espacio por excelencia del progresismo, ¿no? Un cruzado ahí. Sí, sí. Bueno, en esta idea de disputar, esta imagen en este contexto me resulta un poco fuerte. Este día fue un día muy especial para mí, haciendo trabajo campo, bastante difícil. Me encontré con este joven, que es el que hizo la gigantografía del billete, del dólar, que era tucumano, y me mostró su tarjeta SUBE donde decía: los argentinos somos derechos ciudadanos, ¿no? En ese sentido, la pregunta, ¿es una mera actualización? Hay agendas viejas, construidas en lenguajes generacionales, hay cultura juvenil, pero hay cosas que parecen ser un poco más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la discusión de entretenidos aparecidos, no son 30.000, esto está históricamente en el lenguaje y en las organizaciones de las derechas.
¿Y qué discuten? Los relatos por medio de los cuales se les enseña el pasado reciente, cómo sus docentes les enseñan con manuales, con miradas sobre lo que fue la última dictadura militar, que para ellos forma parte de la bajada de línea. Por ejemplo, una joven me decía, yo agarré el Nunca Más y se lo llevé a mi profesora para decir, vos me estás mintiendo, no son 30.000, son 9.000, ¿no? La idea de construir una memoria, contabilizar las otras víctimas, las del terrorismo, no del Estado, sino de las organizaciones armadas. Este posteo de pibes libertarios, Nunca Más bombas contra niños, que tiene mucho que ver con la agenda de Victoria Villarroel y la organización que emula el nombre de la clásica organización, cuya sigla es casi idéntica, ¿no? El CES. En esa organización lo que ella busca es construir un lenguaje humanitario para hablar de las víctimas inocentes de las organizaciones armadas, por ejemplo, conmemorar que en este lugar, ahora justo ya hizo algunos posteos, por ejemplo, una bomba de la organización tal mató a un niño inocente de 5 años, ¿no? Construir ese lugar desde el cual, con un lenguaje humanitario, disputar la manera de recordar el pasado, ¿no? El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, al que pertenece Victoria Villarroel, ¿no? Y otros. Bueno, por ejemplo, dentro de UNITE también hay un referente que ellos son Victoria Villarroel y Lucía Montenegro, que es legisladora, son dos figuras controvertidas. Hay muchos jóvenes que dicen nosotros no los queremos porque esas chicas atraen fachos y nosotros no somos fachos, ¿no? Digo, también esto está en discusión y me parece interesante considerar estas tensiones, estas actualizaciones. También la apropiación de consignas históricas para los derechos humanos como el Nunca Más, para hablar de, por ejemplo, los muertos de la pandemia, ¿no? Autoritarismo o dictadura con K, ¿no? Digo, la apropiación del lenguaje propio de los organismos de derechos humanos para hablar de otras realidades que los interpelan. Y articulaciones entre viejas y nuevas agendas de las derechas, acusaciones del kirchnerismo por ser un gobierno de montoneras, como decía un poco antes, ¿no? Esta memoria tiene que ver con los números de la guerrilla peronista y socialista, AAA, Montoneros y ERP, ¿no? Generar sus propias cuentas, sus propios relatos en una agenda que dista mucho de ser nueva, aunque hay producciones generacionales distintas, ¿no? Y la agenda LGBT y Q+, ¿no? Bueno, con la paradoja que hablábamos en el otro cuando veníamos, de que haya libertarios que están en contra del aborto legal, ¿no? Entonces, un posteo de pibes libertarios diciendo, está claro que lo que nos molesta a los libertarios no son las elecciones sexuales de las personas, lo que molesta es que los políticos nos impongan su ideología. Hay conjunto de políticos, millonarios, académicos y militantes de izquierda que usan la palabra de los pobres para obligarnos a pensar como ellos quieren en materia sexual, es a quienes llamamos lobby LGBT. Por eso terminan siendo la izquierda de este movimiento LGBT los que obtienen su respaldo político. Es decir, el progresismo es hegemónico, es uno de los supuestos que tienen estos sectores, y no solo es hegemónico a nivel local, sino a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, para ellos el lobby LGBT tiene que ver con grandes fundaciones, grandes organizaciones, UNICEF formaría parte de ese lobby, ¿no? El enfoque de izquierda, financiado por los políticos, enseñarlo en la escuela, censurar a la disidencia en sus redes, imponerlo a la cultura. Te guste o no, este es el nuevo relato y lo vamos a pagar entre todos. Como hablábamos antes, las maneras de oponerse al aborto legal a veces tienen que ver con esta idea de la bajada de línea y otras veces tiene que ver con la idea de que no están en contra del aborto, sino con el hecho de que sea legal, seguro y gratuito. Seguro y gratuito, o sea, que se pueda hacer en el hospital público. De última, págatelo vos. O sea, el argumento economicista, que es parte del vocabulario que utiliza, ¿no? Y después las agendas del 8M. Hay un debate sobre, bueno, estos son todos machirulos, no tienen mujeres, pero me parece que no es sensato verlo de esta manera. Hay una idea de construir un lenguaje propio de estas mujeres que se van a reconocer como feministas liberales y van a hacer cosas como ir al 8M con una bandera, no sé si llegan a ver acá, que dice libre portación de armas para defendernos nosotras sin depender del Estado. O estas que son, esta chica es una de las referentes de las llamadas dos vías, pero en 2018 tomó mucha visibilidad, pasó a militar a jóvenes republicanos, este sector que forma parte de Juntos por el Cambio, y hoy forma parte de la agrupación cuya sigla es MENEM, de la Universidad Torcuato Di Tella. ¿MENEM? MENEM se llama la cosa, es la sigla, ni me acuerdo, claro, Ditela, que dirige el Centro de Estudiantes, ¿no? Entonces van al 8M y dicen menos cursistas de género, más violadores presos, el hashtag no me representan, discutiendo la agenda
de feminismos y del Ministerio de la Mujer. De hecho, van y llevan como la típica estrategia de los 90 de los ñoquis, ¿no? Bueno, acusar de ñoquis a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo ese ministerio. No quiero cupo de género, cierran el Ministerio de la Mujer. No quiero un cupo de género. Y otra que no puse acá, pero es impactante, que es el aborto también es femicidio, ¿no? Van a las manifestaciones, imagínense que pasan cosas. Con esas banderas se generan encontronazos, hay medida también de victimizarse que no nos dejan expresarnos. Podrían convocar otra marcha otro día o en otro lugar y eventualmente manifestarse, pero bueno, ir ahí también es una manera de llevar esta situación al choque. Pero también esta idea de las pibas se movilizan por el Día de la Mujer, ¿no? El 8M, como una fecha que quieren también integrar a sus propias agendas, construyen espacios de mujeres, se identifican con otras causas, se reconocen mujeres liberales y en definitiva empiezan a integrarse mujeres, aunque más no sea por la cuestión electoral sobre la que hablaban. Eso del aborto y femicidio, ¿sabes quién lo dijo también? Esteban Bullrich. Ah, bueno. Sí, me acuerdo de manera que yo que contestó explicándole por qué no era. Bueno, de hecho Esteban Bullrich, porque también esto es interesante pensarlo, ¿no? ¿Podría existir estas visiones de la llamada nueva derecha sin el macrismo? Porque yo pienso, el 0800 para denunciar la actividad política en las escuelas, ¿no es el puntapié de algunas de estas visiones sobre qué es el adoctrinamiento de las escuelas? Este discurso también histórico de la derecha. Usaban las mismas palabras. Las mismas. Y los mismos temas, Santiago Maldonado. Totalmente. Entonces, también ahí a veces yo juego, son hijos del kirchnerismo en relación con los derechos políticos, pero también son hijos adoctrinados del macrismo, porque su estética no es la estética de la camisita y el pantalón, es mucho más real, es mucho más rockera, es mucho más culturalmente cercana a las juventudes, pero hay cosas que no se pueden pensar por fuera de lo que fue el siglo del macrismo antes, a nivel nacional y sin duda a nivel subnacional la democracia de Buenos Aires, ¿no? Y acá quería llegar a 3 puntos, y con esto ya voy a cerrar porque quiero que tengamos un momento de charla. Esta idea de derecha popular, ¿no? Estos criterios de ciudadanía legítima que construyen, y el intento por construir, bueno, lo que en definitiva es la verdadera batalla cultural para cualquier movimiento político, que es construir una narrativa histórica, ¿no? En qué tradiciones nos reconocemos, cuáles son los bronces, ¿no? De hecho, hoy hay un debate sobre la importancia de Roca, o la idea de que el kirchnerismo construyó en Roca la figura de un asesino, de un genocida, y reivindicarlo y repensarlo en otro lugar. Esto forma parte de cualquier discurso político, pero lo que vemos es el momento en el que ese discurso intenta empezar a tomar forma, ¿no? Entonces, bueno, toma este posteo de Lucía Montenegro porque ella es una chica que reivindica la consigna liberalismo popular, se muestra tocando el bombo, algo que también reivindicaban los UPAU, el bombo liberal, decían ellos. Le gusta estar en el pogo, baila cumbia, reparte choripanes y no tiene ningún problema en hacerlo, ¿no? Como que hay también una puesta en escena de estas derechas con una estrategia de inserción territorial que posiblemente desde afuera podríamos pensar que tiene más que ver con otras tradiciones políticas, ¿no? Nosotros no somos los chetos del PRO, ¿no? Varias cosas para decir. ¿Por qué nosotros no somos los chetos del PRO? Bueno, por el perfil social de los militantes. El primero que está ahí, que está en la película, es el fundador de Estudios Libertarios, quien hace una bandera de su militancia del kirchnerismo y su conversión. Hay muchos que hablan de esa conversión. Ahora salió un spot de Juan Grabois, no sé si lo vieron ayer, que hace... A mí me cuesta creer que eso sea factible, no conozco ningún caso. Es un militante de Milei que dice que ahora vota Grabois. Pero para mí es interesante porque expresa que Grabois es a la candidatura de Massa lo que Milei es al liberalismo a Granja, ¿no? Digo, expresa esa misma posición más popular, si se quiere, o la intención de posicionarse en ese lugar. De hecho, a veces en los periodistas está esta cosa de Grabois y Milei disputan el mismo electorado. Yo estoy segura que no, pero hay algo de esa posición más plebeya que puede parecer que el universo social de representación tiene más puntos de contacto. Bueno, y él, ¿qué es lo que me gusta recuperar de esta figura? Es un chico muy lúcido, muy inteligente. Dice, en el peronismo militante aprendí sobre cómo organizar el activismo, tanto en la universidad como en los barrios. Me involucré muchísimo, hice amigos, conocí a la madre de mi hija, me dieron trabajo. Bueno, acá no estaba en este posteo, pero hace otros. Él pone una serie de intervenciones, yo lo entrevisté varias veces. Hoy ese chico renunció al trabajo al que llegó producto de su militancia en el Estado.
y es un trabajador de la piel, que es ese raconto que yo hago en la libre. Que es una paradoja porque él dice, gano menos, pero soy más libre, ¿no? Entonces esta paradoja del joven, trabaja 12 horas, le robaron la moto, ¿no? Volvió al pedaleo, y no es una metáfora, y se siente laburando en libertad, ¿no? Usando el conocido hashtag de Milei o el uso de la consigna de Milei dentro de las aplicaciones de reparto, ¿no? Entonces, sin duda hay algo de los perfiles militantes que muestran contrastes con esos jóvenes del PRO. Es una posición, es una enunciación, pero también son recorridos biográficos. Y también la idea de construir una idea de derecha no elitista, ¿no? Que de alguna manera es algo que también invita a pensar en lo que fue el menemismo. La particular combinación entre un modelo neoliberal, aunque ellos no digan que hablemos de neoliberalismo, medidas neoliberales con un discurso, bueno, vinculado con el ideal comunista, ¿no? Entonces, hay algo de pensarse como una derecha no elitista que permite pensar, ¿no? otros puntos de contacto. Y después, y esto me parece también interesante, la circulación entre espacios militantes. Jóvenes que empiezan a militar en un lugar y sienten una incomodidad de clase. O sea, un joven que, no lo mencioné hasta ahora, Lucho, que empieza a militar en pibes libertarios durante la pandemia, y él es un chico que viene de una familia política tradicional de Córdoba, estudió en Buenos Aires, ahora es militante en Menem en Vitela. Y él dice, yo no tenía nada que ver con esos pibes, con los picantes del liberalismo. Ellos decían cosas de las drogas que yo no estoy de acuerdo. No corrían por izquierda dentro de un espacio más plebeyo de esta llamada derecha popular, ¿no? Entonces, también esos desplazamientos expresan dónde se sienten más o menos cómodos y cómo esa misión que articula juventudes que están en posiciones diferentes, todas juntas, las ponen como en ese anfiteatro mirándolo a Milei. Al momento de tramitarla como una experiencia militante, bueno, la incomodidad es un indicador de la clase, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, estos desplazamientos, ¿no? Y después jugar con estas ideas, bueno, Alberto Fernández diciéndole a un cartonero, usted no se imagina lo importante que es tener una aerolínea de bandera, ¿no? Este lenguaje de la necesidad no deja de ser algo que, digamos, que choca, ¿no? Y juegan, por ejemplo, bueno, ¿cómo vamos a hablar de educación sexual integral en las escuelas si no hay baños, si no hay puertas, si no hay ventanas, ¿no? Esta idea que lo urgente hace que lo otro sea secundario o irrelevante. Bueno, los principios de construcción de esta ciudadanía legítima, y ahí, bueno, esto se me piantó de nuevo, tomo el caso de Marra porque es bastante, digamos, potente, estos discursos sobre el orden, ¿no? No es la nueva normalidad sobre la cual hablaba Néstor Kirchner, pero el deseo de alguna normalidad o algún orden posible, menos planes, más trabajos, no vivo del Estado, tengo 2 trabajos, vamos a llevarnos puestos al piqueteo. Todos estos son videos que postea Marra en sus redes sociales. Con nosotros esto se termina, esto es una manifestación en la 9 de julio, la calle está tomada, ¿no? Y acá esta idea de un orden que incluye a los sectores populares, pero los incluye en la medida en que no sean ni planeros ni piqueteros, y la construcción de algo que también habla de su condición de hijos respetando el macrismo, que es las narrativas meritocráticas, ¿no? Que fue algo que estuvo muy presente. No sé si ustedes se acuerdan lo que fueron, por ejemplo, las ferias de empleo en la rural, ¿no? Que iban 1 millón de pibes, que iban a buscar trabajo y después eran, por ejemplo, puestos de McDonald's donde les enseñaban a hacer currículum, ¿no? Entonces, y me acuerdo el caso de Marcelitas, que no me lo puedo olvidar más porque Macri está ahí como en un escenario, entonces se encuentra una emprendedora que es una mujer que hace empanadas. Digo, los sectores populares siempre hicieron comida para sustentarse, ¿no? No hay nada, podemos ponerlo en términos neoliberales, pero en definitiva es una práctica habitual, ¿no? Comprar la ropita, la chipá. Entonces habla de esta emprendedora, Marcelita, en un diminutivo que es violento, ¿no? Entonces la idea del mérito, del esfuerzo, del trabajo, como aquello que vuelve aceptables a estos sectores populares que deben estar, pero con la condición de ser buenos ciudadanos, ¿no? Y este ideal de orden que de alguna manera deja ver hasta acá llegamos. Un poco en el mismo lenguaje que Patricia Bullrich, de todo o nada, ¿no? Conmigo esto no pasa, que es la misma enunciación que utiliza ella ahora en tiempos de campaña. Y sobre este punto, también, bueno, ese es el chico que tenía la sube, ¿no? Ahí de hecho la sigue teniendo colgada.
el concepto de hablar de economía, de divulgar, de discutir sobre la dolarización, ¿no? Que hay algo que me parece interesante, porque muchas veces no se dan cuenta que los va a perjudicar, porque estos sectores más plebeyos, más populares, más emprendedores, o como querramos llamarlos, claramente no van a ser los beneficiados de una eventual dolarización, no lo fueron antes, no habría razón para que lo sean ahora, pero la idea de este orden que es, bueno, viví toda mi vida en crisis, chicos de muy corta edad que dicen, toda mi vida viví y padecí la inflación. Entonces la idea de la dolarización como una salvaguarda, como un resguardo, como un orden posible para la construcción de una historia personal y familiar, ¿no? La divulgación económica, hay actos políticos que hace Milei que se llaman clases a cielo abierto, ¿no? Y este uso de los lenguajes económicos que hablábamos antes, y la posibilidad de pensar la adhesión a la dolarización como una construcción desde abajo, ¿no? Que me parece que es un desafío, porque no se trata solo de comprender a estas juventudes, a estos sectores de las derechas, sino de entender por qué piensan como piensan, sin pensar que son tarados, idiotas o menores de edad, ¿no? En ese sentido me parece que hay una apuesta, y por ahí sobre esto digo una cosa más y ya cierro, la reivindicación del menemismo, ¿no? La discusión del adoctrinamiento con respecto al uso del neoliberalismo, reinventar las narrativas políticas del discurso anticasta y la apuesta por construir narrativas históricas propias, ¿no? En el discurso anticasta, ¿qué nos queda por hacer? ¿Es el que se vayan todos? ¿No? Hay apelaciones a que se vayan todos, cantan que se vayan todos de manera solapada o articulada con los discursos anticasta, pero también creo que hay una invitación, esa fue una presentación de un libro que se llama Los 90, en la que estaban Corach, Menem y Cavallo, Eduardo Menem, y Ramiro Marra empezó esa presentación diciendo yo hoy vengo acá a reivindicar los 90, ¿no? Entonces construir una narrativa histórica donde ese neoliberalismo, esa dolarización, esa idea de un poder también asociado a valores plebeyos, hace sentido a la construcción de una narrativa histórica propia, de la mano de reivindicar figuras como Roca, Alberdi y otras que posiblemente puedan surgir como parte de esta narrativa. Bueno, algunos de los pins que venden en los actos, el de dolarización es nuevo, menos Marx, más Mises, el economista, viva la libertad, vida es la manera de decir que están en contra del aborto, libertad, propiedad, viva la libertad carajo, entre muchas otras. Y ahí la agrupación Menem, que les comentaba antes, que cuando ganó invitó a celebrar con pizza con champán, ¿no? Que esto expresa una adhesión por arriba, sí más elitista, respecto de qué significó ese ideario de la abundancia y del despilfarro menemista, ¿no? Que es bien distinta de la que intentaba mostrar antes, ¿no? Y ahora sí, para terminar, y para abrir un poco el diálogo, bueno, ¿qué hay de nuevo en las nuevas derechas? ¿Cómo sortear las miradas moralistas y tratar de tener y adoptar lecturas más comprensivas sobre estos fenómenos? No quiere decir adherir a este punto de vista, sino comprender por qué las personas piensan lo que piensan, militan lo que militan, sostienen las ideas que sostienen. Si son las nuevas derechas una forma o una construcción de una cultura o una subcultura juvenil en todos estos elementos culturales tan importantes y estas movilizaciones culturales. El énfasis en la dimensión participativa, ¿no? Votar, participar, elegir, ser elegidos como algo que está muy presente entre estas juventudes, y una invitación, y ahí sí la apertura como al diálogo, al intercambio, que también la adelantaba en el auto cuando veníamos, cómo posicionarnos democráticamente frente a estas voces que dicen lo que dicen, ¿no? ¿Cómo hacemos para desafiar las posiciones personales, pero también colectivas, con respecto a estas voces que dicen no solo esto, pero algunas de estas cosas que estuvimos hoy compartiendo con ustedes? Así que por ahí dejaría ahí y podemos abrir, intercambiar, preguntar. ¿Se anima? Ahí está el lugar. Yo lo que veo es que, no es que piense que pero lo que veo es que es como un pensamiento muy primitivo, ¿no? No lo veo muy complejo el abordaje que hay con la realidad, lo veo como puro sentido común. Eso es lo que me da la sensación, que
muy primitivo todo. Poco bueno, digo yo, eso es lo que me cuesta adjetivarlo, pienso que por momentos el discurso político tiene simplificaciones. Digo, la política se basa predominantemente en consignas, y por fuera de esos universos, digo, patria o muerte puede ser una simplificación también, ¿no? Digo, la política se maneja con consignas, de hecho hay un libro que se llama La política en consignas, que justamente a través de enunciaciones muy simples se revelan universos de sentido. Entonces, yo creo que tiene más densidad de la que pensaba al principio y que los efectos persistentes de estas miradas son mucho mayores que el resultado de las elecciones en las PASO o en las elecciones que también están sucediendo de acá en más y que trascienden por mucho a mi ley, porque de hecho, bueno, esta discursividad también la encontramos en otros referentes. Vos misma mencionabas a Esteban Bullrich, aparecen en ediciones que las asemejan bastante a Patricia Bullrich. Entonces, tiendo a reconocerlos y a legitimarlos como voces, más allá de la posición personal que después pueda tener con respecto a esas, y creo que ignorarlos o desestimarlos es como la peor de las salidas, pero es una interpretación personal, no académica, digo, es como me gusta pensar estos fenómenos, sobre todo cuando son tan distantes o diferentes respecto de lo que uno por ahí piensa, ¿no? Pero hay razones para que tengan las ideas que tienen también. Hay una construcción mediática también que hace crecer. Y esto de la nueva derecha moderna, una nueva derecha moderna, ya lo anunciaba Nathanson, allá por el 2000, y bien ganó el macrismo por C5N, cuando lo presentaba periodista que falleció, que ahora se Lotoviaga, presentó como una nueva derecha moderna y democrática. Y creo que desde ahí se empezó, como vos bien dijiste, que se desprende del macrismo, como los jóvenes estos, los hijos del macrismo, ¿no? Los hijos rebeldes del macrismo. Sí. Sin embargo, ellos dicen que son víctimas de los medios de comunicación. De hecho, por ejemplo, en la última película, ellos dicen los medios no nos cubren, los medios no nos dan importancia, como que su escena, en términos de lo virtual, son las redes, no los medios masivos de comunicación. Sin duda que el fenómeno Milei no se puede pensar por fuera de la televisión, estoy totalmente de acuerdo. Pero entre los jóvenes en particular dicen, no, a nosotros no nos levantan. Sí en la pandemia, porque claro, había pocas acciones visibles. De hecho, por ejemplo, Delfina Ezeiza, que es una de las que fue precandidatas a legisladora en 2021, se hizo conocida a partir de no me acuerdo cuál había sido el comentario polémico, me hice famosa, me dieron un montón de likes y de repente eso se convirtió en un capital político para esa joven, muy joven de edad, tenía 19 años en ese momento, y bueno, obviamente que su visibilidad en redes, los likes, los seguidores, son valores, digamos, y credenciales políticas para crecer dentro de estos espacios, ¿no? Pero hay una idea de los medios no nos cubren a nosotros. Como que el terreno a disputar es otro. Por eso el peso de esos influencers, ¿no? Que se convierten en portavoces, articuladores y también en candidatos, que están en las listas electorales algunos de ellos. Me parece que con Milei ha pasado por primera vez en la Argentina algo que es muy común en España, que es que los influencers, la gente que está en las redes, es tomada por la televisión, que va perdiendo audiencia debido a esa misma formación en redes. Entonces los agarran y los llevan y los sientan enfrente a la pantalla para traer un poco de la audiencia que tienen esas redes a la televisión. ¿Sí? O sea, los influencers en España aparecen todo el tiempo en los programas. Hay canales de YouTube libertarios que se invitan y hacen actividades en línea, digamos, España, México. Sí. De hecho, lo leía a través de los seguidores que Tipito Enojado me decía que decía que en España hay un fenómeno muy particular. De hecho, las relaciones con Vox existen y son muy importantes. O sea, las relaciones a nivel internacional también son significativas para ver dónde se ven y con quiénes se establecen vínculos. No sé hasta qué punto siguen existiendo. Porque lo llevaron a un acto de Vox, lo subieron a la tarima y empezó a hablar de las Lelí, las Levan, y nadie entendía nada. Se quería matar. Pero Tipito Enojado participa con varios españoles. Sí, en canales muy bajo el nivel intelectual de él comparado con lo de los españoles. Sí, hay de todo, sí.
Dale. Es un tema generacional también. Los sub-25 y hasta sub-30 no miran la tele. O sea, se manejan con otros, porque aparte son otras dinámicas de información y de cultura. Tampoco el intercambio, en el sentido de agarrar el diario y empezar a leerlo de inicio a fin, aunque sea salteando noticias. De hecho, el diario digital ya no tiene ese formato. Pero incluso se generan intercambios en las redes, que en la televisión vos estás consumiendo lo que te dice, lo que te da la tele. Es otra dinámica, y llevar a los líderes de los jóvenes a la tele hace que los adultos mayores conozcamos en qué andan, capaz. Por ahí vieron es Iñaki, un chico que siempre está bastante cerca de Maslatón, que también está con La Libertad Avanza, que tiene bastante aparición pública, pero después la mayoría está como en ese mundo más difuminado, y también usan mucho los vivos en Twitter y en YouTube, en Instagram, perdón, para poder o proyectar o para tener debates. Por ejemplo, en Twitter muchas noches entrabas y están discutiendo algún fenómeno que pasó en el día y abren cosas que no sé. No solo de los grupos que apoyan a la derecha, de jóvenes. No, de hecho yo entro a las conversaciones y escucho. Podés seguir micrófono también. Sí. Hay referentes que abren eso, digamos, que habilitan el micrófono, digamos, no es un uso libre en el sentido irrestricto, sino que hay moderadores y demás, pero sí, podés participar. Marra sale de ahí, ¿no? ¿Quién? Marra. Marra es el candidato a jefe de gobierno de La Libertad Avanza. Pero digo, sale de ese mundo. Bueno, él se reconoce como un influencer liberal, de hecho él habla de la bolsa, algunas de las fotos que ponía donde él enseña cómo invertir, ¿no? Que hace, bueno, él tiene una oficina, yo eso lo contaba en la nota de Anfibia, yo lo entrevisté en su oficina del edificio Fortabat, o sea, es un chico bien, de una familia que tiene como, bueno, se dedica a las inversiones. Y una familia que siempre vive del Estado, diplomático, con escuela paga por la República Argentina en Barcelona, más casta que cualquiera que te pueda imaginar. Y también la idea de casta hace bastante agua en el sentido de, bueno, cuando se miran los armadores políticos, la cuestión ideológica se desdibuja un poco de profesionales de la política que hacen, como en cualquier espacio político, un armado de fiscales, capacitaciones, o sea, todo lo que cualquier partido tiene que hacer si quiere ser competitivo en las elecciones, ¿no? Y ahí, mirando sus armadores, la cuestión ideológica un poco se desdibuja, ¿no? Porque no son una máquina electoral como cualquier otro espacio político que aspira a disputar cargos, digamos, de manera más o menos sustantiva, ¿no? Creo que no hay que... Me van a matar, pero yo creo que no hay que enojarse con la gente que quiere cambios. Nosotros vivimos la experiencia como generación de grupos Tacuara. Eran nazis, nos cagábamos con el nazi, con el padre de Grabois, que no era tan nazi, era de Guardia de Hierro, lo cruzamos algún cadenazo también, pero la Tacuara después, en un proceso, fueron muchos de los cuadros montoneros, ¿no? También un sector que venía de una iglesia muy reaccionaria, no de la teología de liberación, sino de la iglesia muy reaccionaria, también fueron parte de esto. Entonces, a mí me parece que hay un proceso en Argentina que no es asimilable a los procesos europeos. Que acá la contradicción es imperialismo-nación, y en algún momento los sectores que quieren cambio tienen que encontrar el imperialismo como enemigo y como factor que tienen que confrontar con el imperialismo como enemigo, como un sector que justamente es el que no quiere los cambios, ¿no? Entonces yo creo que son procesos. No hay que enojarse con la gente que dice que hay que reventar todo. No hay que enojarse con la gente que dice que en Argentina hay castas, porque sí hay castas. Nosotros con otros tenemos una experiencia de un libertario que hoy vota por se convirtió en kirchnerismo y él no sabe si va a votar por Massa porque es muy de derecha.
pero de un joven, un tipo joven. Y no es el del spot de Grabois. No, se nos podía presentar, porque estuvimos trabajando nosotros, así que trabajo, un chico... ¿Qué argumenta? ¿Cuál es la... ¿Por qué el viraje ese? No, el viraje es que se dio cuenta que a pesar de ser liberal, fue la última charla que tuve con él, es cajero del Banco Provincia, aparte, ¿viste? Vive del Estado. Vive del Estado. Que se jubilaba recién. Sí. Pero un pibe joven que empezó por a mí me ha dicho cosas como acá gobernaron 30 años el socialismo, ¿viste? Y yo del otro lado de la caja diciendo, pero así que Che Guevara fue presidente y yo no me enteré. Así eran las discusiones, hasta que la última conversación que tuve con él fue que él sigue siendo liberal, pero que la verdad que lo considera totalmente imposible el liberalismo en la Argentina, y que la opción más progresista es hoy sin duda el socialismo. Pero se dio cuenta, rompió las pelotas como 3 años. Es un trabajo fino, digamos. No, pero además se debe haber dado cuenta que él era uno para el Estado, como una banco provincia, es cajero, tiene ciertos privilegios. Entonces dice, como mi lente me va a tratar a mí, me va. Para él quiere dinamitar el Banco Central. Aparte vino Kicillof y le devolvió las cajas a los empleados. La de jubilaciones. ¿Se la devolvió? Se la devolvió, claro. Perfecto. No sé si la perfecto está justo, Pero para ellos sí. Claro, entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es no enojarnos con la gente que quiere cambios, sino que quiere rumbo de los cambios. Me parece que lo primero. Y es respetable la opinión de jóvenes que han vivido todos estos años difíciles, incluyendo la pandemia, que han vivido el macrismo y los últimos 2 años de Cristina, que después de la crisis del 2008 tampoco hubo chances de progreso. Y poner en todo caso otros valores, ¿no? Como ha sido la creación de las universidades en la Argentina, la creación del empleo, discutir con otros elementos, como quieren discutir ellos con elementos económicos. Tenemos una cantidad de elementos económicos nosotros para demostrar que este país, a pesar de todos los problemas que teníamos y que tenemos, no ha sido tan agresivo con los pobres como en los otros lados. Entonces me parece que tenemos que ir a ese debate. No enojándonos, vuelvo a decir, no enojándonos con la gente que quiere cambios, comprendiendo la situación de una franja de jóvenes que se vio frustrado por nuestros gobiernos y por el gobierno de Macri, asumiéndolo. Hubo frustración juvenil, y dando un debate. Y después creo yo también que nosotros nos hemos anquilosado. Yo me pregunto, por ejemplo, los movimientos de derechos humanos, en China perdimos esa visión que se tenía de nosotros, que nosotros éramos los que dábamos vuelta, estábamos en dictadura, dábamos vuelta a la plaza, fuimos por los derechos, no solo por los derechos de primera generación, sino de segunda y de tercera. ¿Dónde se perdió esa mística que nos envolvía para que estos jóvenes, para que hayamos perdido estos jóvenes, ¿no? Esa admiración que había por las madres, por las abuelas, que creo que la siguen teniendo la franja, no por ser libertarios, si vos decís una abuela de Plaza de Mayo, va a titubear en decir que es una mala persona, una abuela de Plaza de Mayo. Me parece que hay que pensarlo nosotros mismos. ¿Qué sé yo? Nosotros, el Movimiento de Derechos Humanos está pidiendo leyes que pongan en cara al tipo que no, es cuando nosotros pedimos leyes. Puede ser que no vaya a quedar que un funcionario, que un diputado no pueda ser negacionista o expresarse en la negación. Pero nosotros no podemos estar pidiendo leyes. Nosotros somos la calle, nosotros somos la discusión, la pelea. No me parece que tenemos que ir por ese lado. ¿Qué sé yo? Me da esa impresión a mí. Sí. Todo este fenómeno. No, dos cosas que... Y no decirle fenómeno tampoco, ¿no? Sí. Es una dinámica
dinámica política como otra, ¿no? Pero lo que sí también me parece importante decirlo es, esto no expresa el voto de las mayorías, ni expresa a las juventudes, expresa un fenómeno singular que muestra un contrapunto, una novedad relativa, porque hay agendas que, como veíamos desde antes, entonces tampoco hay que pensar que todos eran kirchneristas y ahora todos son libertarios. No, digamos, son dinámicas que se van moviendo, que van mutando, y también, pensaba cuando recién hablabas, ¿no? Bueno, si pensamos en estos como los hijos despeinados del macrismo, bueno, podrían decir lo que dicen sobre las agendas de la llamada memoria reciente sin el curro de los derechos humanos. Digo, hay agendas que instalan o cuestionan supuestos que pensamos que no estaban en jaque, que empezaron a abrir como grietas, pero que no la grieta, digamos, otras grietas sobre ciertos consensos, y que de alguna manera acá se profundizan, y en la llamada de incorrección política tal vez sí se animan a insultar a una abuela de Plaza de Mayo. Pero bueno, me gusta pensar esto como un acumulado de situaciones y de dinámicas que están antes, porque si no, de nuevo, es pensar que esto nace de un repollo y claramente no pasa eso. Cuando murió Evo de Bonafini hubo una manga de insultos por todos lados, recibido en internet, en la calle. Sí, en particular con Eve, sí. Pero lo peor del mundo, de insultos. ¿No la han visto, no? Sí. Y Eve de Bonafini, está bien, ella tiene su forma de ser, pero había muerto, ¿no? Incluso no vandalizaron las pañuelos. Las baldosas, los pañuelos. Es muy difícil discutir con ellos, porque a veces se enojan ellos. Digamos, no los enojamos nosotros, se enojan ellos, se enojan los la contra, digamos, los opositores. Yo el otro día puse a discutir con el peluquero, hablé dos palabras y casi me caí a pegar. Porque le dije que Macri había sacado un préstamo de 50.000 millones de dólares y yo veo, que hizo camino, no entraron camino, yo no vi ningún camino, nada. Ruta, en un beso, todo eso. Bueno, no hablemos más, le digo, porque si no vamos a cortar el pelo, vamos a cortar la cabeza. Y no hablo más, no se puede discutir, pero se esperaste bien. También es cierto, o sea, vieron la destrucción del Banco Central, que la masa se convierte en el bastón presidencial. También hablar desde una posición prístina de no haber sido gobierno, por eso cuando ellos dicen comunismo, hablan de estatismo, o sea, para ellos es tan comunista el Che Guevara como Cristina, como Larreta, ¿no? Es un modelo estadocéntrico, si es que lo de Larreta pudiera ser calificado en términos, que para ellos sí lo puede ser, ¿no? Bueno, se me perdió el hilo pero digo, ellos piensan el comunismo en esos términos, el bastón presidencial. También es una posición, digamos, por fuera del universo, ¿no? Digamos, ¿qué es ser gestión? Bueno, hay que meter las patas en el barro también, embarrarse, y esas posiciones tan extremas, tan morales, ¿no? Bueno, cuando se gestiona un Estado, del nivel que sea, son más complejas, ¿no? Es un poco la posición así purista que tienen los trotskistas, ¿no? Sí. No digo que son lo mismo, pero ellos tampoco tienen experiencia más allá de centros de estudiantes, digamos. Sí. Y tienen esa postura principista, ¿no? Frente al poder y a la gestión. Yo una cosa que hice fue, por ejemplo, mirar a nivel legislatura los proyectos y las adhesiones a los proyectos de ley, y ahí también se ve que no hay nada tan disruptivo. Diría, los dos puntos donde más encontré relación con esta visión más ideologizada o politizada fue una conmemoración que proponían de un niño víctima de una bomba, y después una agenda muy permeada por lo que fue la pandemia, que podría ser de cualquier fuerza política, por ejemplo, subsidiar o eximir del pago de un impuesto al club barrial, que, digamos, ¿quién va a estar en contra de eso, no? O sea, después, estoy hablando de la legislatura, estoy hablando de, digamos, son 5 legisladores, distintos en estas elecciones, y se convierten en la fuerza aliada del macrismo, o del bullrichismo, no sé cómo se va a llamar esta nueva etapa, o quien sea que tenga, o del larretismo. Digo, por ahí puedan construir una agenda distinta, pero en el poder legislativo tampoco es una agenda que digas qué cosa, hacen las mismas pequeñas cosas que hacen otras fuerzas políticas dentro de la legislatura, ¿no? Con acentos en este sentido, pero bueno,
nunca fueron parte del Ejecutivo. Entonces también, algunos sí, ¿no? Porque de hecho reivindican a Cavallo, reivindican a figuras que no fueron, y fueron todo menos puras, ¿no? Pero bueno, por eso también me parece interesante esta idea de reivindicar el gobierno de Menem, porque alguien tiene que reivindicar como gestión realmente existente, ¿no? Entonces, bueno, esa narrativa histórica también supone decir, bueno, todo el decadentismo, la Argentina viene en una caída permanente, pero el mejor gobierno de la historia es el de Carlos Menem, ¿no? Que además se anuda con la dolarización, tal. Sí, además ya se están embarrando, porque Milei está dejando de hablar de dinamitar el Banco Central. Y no es casualidad que dos de sus asesores económicos, Roque Fernández y Pou, sean exdirectores del Banco Central. Entiendo lo peor de la política. Lo peor de los números. Una pregunta. ¿Tienen referentes en la historia argentina? ¿Historiadores a los que sigan? Sí, más que nada economistas, ¿no? Digo, hay un trabajo de revisión de la historia económica muy fuerte, que no es solo esta enunciación que hacen los actos, sino que hay una invitación a leer a Rothbard, digo, hay una invitación a hacer lecturas en materia económica, y en términos históricos, bueno, por ahora yo registré esto, ¿no? Alberti, Roca, Menem. Seguramente esto siga en el tiempo y tengan que encontrar, porque sin relato histórico no hay política. Forma parte, digo, el propio kirchnerismo construyó, en el buen sentido, lo digo, esa memoria selectiva, en el sentido de Williams, ¿no? De todas las posibilidades, nos reconocemos en estos pocos hechos, acontecimientos o figuras. Cualquier fuerza política, para ser efectiva, necesita de eso, ¿no? Entonces, sí me parece interesante ver que está en proceso de construcción. Y sin duda ahí discuten con el kirchnerismo, porque bueno, también la figura de Roca fue una figura muy discutida durante el kirchnerismo, ¿no? Bueno, hay que reivindicarlo también a Roca, digo. Hay que encontrar razones. ¿Quién lo reivindica? No hay razones. Sí, claro que hay lo razones hay. para reivindicar a Roca, ¿no? Roca más los derechos humanos son los que más lo han individualizado a Roca, ¿no? Sí. Bueno, ahí es donde se dirigen las críticas, a interpretarlo como él recuperó la Patagonia, ¿no? Digo, Victoria Villarruela se posteó en ese sentido también. Bueno, forjó la unidad nacional. Es el creador del Estado Nacional. No estoy hablando de Roca, no estoy preguntando. Frente a estas cosas, Roberto, ¿se expresan ellos, los libertarios? ¿En relación con qué cosas? Con estas otras cosas de Roca, ¿no? Aparte del genocidio. Sí, sobre esas cosas se lo reivindican y dicen el progresismo solo lo vio como un genocida. Él es el que pergeñó una idea de Estado Nacional, el que recuperó la Patagonia, y ahí sí hay tensiones entre los más conservadores y los más libertarios, ¿no? Por ahí son los más conservadores los que hacen esta apuesta ideológica con esa figura, pero bueno. Pero fíjate la contradicción, ¿no? Porque Roca justamente, o sea, podemos mencionar todo eso, pero también es innegable justamente la centralidad y el papel del Estado, ¿no? Sí. El soporte para las instituciones estatales, la educación. Roca genera tensión a derecha y a izquierda. Exactamente. Se puede hacer un listado de historiadores de izquierda que La lo izquierda llevan. nacional. La izquierda nacional. Abelardo Ramos, José María Rosa. Incluso Galazo. Incluso Galazo. Ahora digo, si el kirchnerismo pudo ser del Eternauta, el Eternéstor, ¿no? Estos jóvenes están haciendo el Milei, ¿cómo sería? El Milei del dólar. Entonces, digo, ahí hay una productividad interpretativa, política, muy interesante, ¿no? Y en este trabajo de revisitar el pasado, de articular procesos que empíricamente por ahí no tienen una conexión necesaria, pero se construye el sentido sobre esos vínculos. Bueno, construir un relato histórico, el kirchnerismo fue muy efectivo en eso. El lenguaje generacional también lo fue. Acá hay algo del lenguaje generacional también en otro sentido, ¿no? Bueno, y la apelación a la juventud, en definitiva, que creo que es un punto común. Por eso ponía el Ponte Cristina con la película de Milei. El periodismo también es influyente, el periodismo de la televisión sobre todo, que son 24 horas hablando de lo mismo, en contra del kirchnerismo,
o cualquier persona que apoya el kirchnerismo ya pasó, hasta el Kelly ya pasó a ser una porquería. Hablando de de boca no lo quiere que pierda la boca, porque el Kelly es medio que está en contra de Macri. Los hinchas de Boca no, los hinchas de Boca macristas están acá. Con respecto a la religión. Hay unos cuantos, hay unos cuantos. Ahora pregunta, con respecto a la religión, ¿tienen posiciones tomadas? Por ahí es un tema súper... O sea, ¿qué es la religión? Reivindicar a Dios, la figura mesiánica de Milei, el lenguaje de prédica que tiene su discurso político. De hecho, ellos repiten como si fuera una plegaria, respetar, ahora no me acuerdo la formulación exacta, hay una frase de Venegas Lynch, que también es un inspirador muy fuerte para los sectores de la derecha históricamente. Ellos repiten una frase, el respeto restricto por la vida, la propiedad privada y se me está yendo la libertad. No, la libertad. No, la familia no. Estaba en un pin y ellos lo repiten como si fuera un Ave María. O sea, en los actos políticos empiezan el respeto y todos a la vez repiten. O sea, el lenguaje religioso, aunque demasiado de mantener, eso es el formato de esa enunciación, está presente. Después reivindicar la figura de Dios, los más conservadores, los libertarios no. Pero bueno, hay algo de esa puesta en escena del discurso político / religioso muy potente, muy potente. Bueno, nos queda mucho para seguir pensando y me parece que todo esto se vincula muy bien con la presencia que vamos a tener la semana que viene, que es Natalia Aruguete, con quien vamos a trabajar justamente sobre participación y militancia en redes, medios, polarización y todo esto, así que me parece que complementa muy bien todo esto que hoy estuvimos viendo a partir de las investigaciones de Melina, a quien le agradecemos muchísimo por haber venido.